Hola, en este vídeo vas a aprender a realizar la parametrización básica del indicador digital de proceso JRP de DITEL. En principio lo primero que vas a hacer es conectarlo a la alimentación, utilizando la regleta de Bornas trasera que aparece indicando Power, el 1 y el 2, que se puede alimentar tanto en corriente continua como en alterna. Eso te lo muestro en el vídeo anterior. Una vez que has conectado a la alimentación, te aparecerá una indicación determinada, un valor ya que lo está marcando, pero que en muchos casos será un valor de error. En este caso no hay nada conectado, ninguna señal de entrada, por lo tanto eso es una indicación de error. Para pasar a modo de programación hay que pulsar Data Enter, que es esta tecla que tienes aquí. Una vez que hemos pulsado Data Enter, entramos en el modo de programación. Si volvemos a pulsar Data Enter, nos aparece la indicación INP, que nos significa la selección del tipo de entrada. En nuestro caso podemos utilizar o bien una señal de tensión de 0 a 10 voltios o bien una señal de intensidad de 4 a 20 miliamperios, aunque tiene más opciones. Pulsamos Data Enter para seguir. Nos aparece la indicación de proceso, que son las señales que pueden ser de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios. Tiene otras opciones en vez de proceso, que es, por ejemplo, para conectar sensores de temperatura directamente. Pero de momento esas opciones no las vamos a utilizar. Para continuar, pulsamos Data Enter. Si tenemos señal de corriente de 4 a 20 miliamperios, dejaríamos esta selección, ya que está en modo de corriente. Si queremos utilizar una señal de 0 a 10 voltios, pues con la tecla de Shift nos movemos a la selección que nos interese. Si ahora pulsamos Shift, tendríamos esta otra pantalla. Nos aparece U, que nos indica que es tensión. Y sería la señal, por ejemplo, de 0 a 10 voltios. Como tenemos en nuestro caso 4 a 20 miliamperios, pulsamos de nuevo Shift para volver a seleccionar la A. Una vez que ya tenemos esta selección correcta, vamos a seguir a partir de aquí. Pulsamos Data Enter y nos aparece la indicación STOR, Store, que significa Store, almacenamiento. Significa que el indicador ya ha guardado la configuración del tipo de entrada, la configuración de input, en este caso por corriente, de 4 a 20 miliamperios. Como ya tenemos esto realizado, una vez que aparece la pantalla de Store, a los pocos segundos automáticamente pasa otra vez al modo de indicación, al modo de operación normal. Llegamos de nuevo a esta pantalla y antes de seguir vamos a explicar un poquito en qué consiste el escalado. Bien, el escalado del display consiste en asignar los rangos de señal y su correspondiente valor de magnitud a visualizar, es decir, en este caso de temperatura, de manera que hagamos corresponder en el rango de medida de 0 a 100 grados centígrados, tenemos que hacerle corresponder el rango de señal de 4 a 20 miliamperios. Si tenéis un indicador con una entrada de tensión de 0 a 10 voltios, el rango de temperatura de 0 a 100 grados, le tendríais que hacer corresponder el rango de señal de 0 a 10 voltios. Eso significa que cuando yo le meta 4 miliamperios, me tiene que estar dando la indicación de 0, que sería 0 grados centígrados. Cuando yo le meta el valor de 20 grados centígrados, de 20 miliamperios, tendría que indicarme 100 grados centígrados. Y eso significa que yo, metiéndole la información de los puntos extremos, del mínimo y del máximo, cualquier valor intermedio de corriente daría como indicación un valor intermedio correspondiente, proporcional, de temperatura. Es decir, si yo aquí le meto un valor intermedio entre 4 y 20 miliamperios, me daría un valor que corresponde a la temperatura, como vamos a ver ahora en esta gráfica a continuación. Vale, en esta gráfica lo que tenemos es un par de ejes.
en el eje horizontal representamos los valores de input, de entrada. Para nuestro caso, tenemos la input 1, que son 4 miliamperios, la input 2, que son 20 miliamperios, y tenemos la salida, que sería el valor visualizado en el display, valor mostrado en vertical, que será el DSP1, display 1, que será la visualización que corresponde a la input 1, es decir, lo que corresponde a 4 miliamperios, que son 0 grados centígrados. Y el DSP2, que son 100 grados centígrados, que es lo que tiene que visualizar para 20 miliamperios. Con lo cual fijaros que obtenemos dos puntos. El punto P1, que sería el 0 grados centígrados, 4 miliamperios, o 4 miliamperios, 0 grados centígrados, y el punto P2, que es el que corresponde a un valor de entrada de 20 miliamperios y un valor de indicación o de salida de 100 grados centígrados. Y tenemos esta recta, que es la recta de escalado. Es decir, si yo ahora cojo un valor intermedio, por ejemplo, entre 20 y 4, el total son 16 miliamperios. Si restamos, tenemos 16 miliamperios. La mitad de estos 16 es 8. 8 miliamperios desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, serían 4 más 8, 12 miliamperios. Sería el valor intermedio. Para 12 miliamperios me daría la mitad de este margen, es decir, 50 grados centígrados. Por lo tanto, 50 grados centígrados me va a indicar cuando tenga los 12 miliamperios. Aquí podéis ver ya con valores, en el caso tanto de entrada por corriente como de entrada por tensión. En el de entrada por corriente, lo que os acabo de decir, tengo los valores de input de entrada de 4, 20 miliamperios, el margen total es de 16 miliamperios, la mitad de este margen sería 12 miliamperios, y a 12 miliamperios le corresponde la mitad de este margen, porque es proporcional. La mitad de la entrada corresponde a la mitad de la salida. Si cogiese este valor, que sería el 75% de 20 miliamperios, pues me tendría que dar el 75% de este margen, que se podría hacer por una regla de 3. En el caso de una entrada por tensión, sería de 0 a 10 voltios. En el margen de 0 a 10 voltios me tiene que visualizar también un margen de 0 a 100 grados centígrados. Entonces, para la mitad de 10 voltios de entrada, que son 5, me tiene que dar la mitad de la salida, que son 50. Si en vez de meterle 10 le meto 7,5, me tendrá que dar 75 grados centígrados de indicación. Resumiendo, esto significa que para una intensidad de señal de 4 miliamperios o una tensión de señal de 0 voltios, el indicador me tiene que mostrar esta indicación, 0,00.0. Yo el punto luego lo puedo cambiar. Puedo hacer que tenga más decimales o menos decimales. Si yo el punto lo corro a la izquierda, lo que tendré serán 2 cifras enteras y 2 cifras decimales. Como máximo poder representar 99, pero poder representar 99,99. Ahora, podría representar tal y como está aquí, 999,9 como máximo. Y para una intensidad de 20 miliamperios, el display me mostrará 100.0, que también podría, lógicamente, si cambio el punto decimal aquí aparecería ya una indicación que como máximo sería 99,9. Volviendo de nuevo a esta pantalla, si pulsamos Data Enter, nos aparece de nuevo la indicación Input, pero ya como la Input la tenemos ya configurada, lo que vamos a hacer es pulsar Shift. Si pulsamos Shift, pasamos ya al menú de Display. Y nos aparece el texto DSP. DSP, que significa Display, indicándonos que estamos ya en el menú de configuración del display. Pulsando Data Enter, continuamos a partir de aquí. Bien, llegamos ahora a esta pantalla que pone Scale, que es la pantalla que nos indica que estamos ya entrando en el menú de escalado. Es decir, a partir de esta pantalla definiremos los dos puntos, el P1 y el P2 del escalado según la gráfica que hemos visto anteriormente. El P1, que sería el de 4 miliamperios, 000.0, y el P2, que sería a los 20 miliamperios, 100.0. Si tenéis de tensión, sería 0 voltios,
000.0 y el P2 sería 10 voltios 100.0. Y para seguir le damos al Data Enter. Vale, y ahora nos encontramos con esta pantalla en la cual nos aparecerá un valor previo que estará guardado y ese valor será la entrada P1, la entrada del punto P1, o sea, la entrada, el input 1. El input 1 significa que yo le tengo que poner aquí los 4 miliamperios. Si no lo tengo puesto, lo que tendré que hacer es ir cambiando este valor. ¿Cómo se cambia? Con la tecla Up. Con la tecla Up lo que hago es ir aumentando. No podemos disminuir. Tenemos que dar toda la vuelta, ir subiendo y llegar a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 y empezaría otra vez. Es una pequeña limitación que tiene, pero bueno, si hacemos con cuidado no va a pasar nada. No vamos a tener que andar todo el tiempo dándole al Up. Y una vez que ya tenemos seleccionado el valor que queremos, en este caso de 4, le daríamos a Data Enter para continuar y de paso ya ir guardando este valor. La siguiente pantalla es la que corresponde al valor del display del punto 1, es decir, al DSP1. Aquí tendríamos que poner lo que corresponda a 4 miliamperios, es decir, el 000.0. Si tenemos eso ya, lo dejamos. ¿Que no lo tenemos? Pues cambiamos mediante el Up el valor que queremos tener. Si queremos cambiar este dígito, daríamos a Shift y pasaríamos a este dígito y podríamos ir subiéndolo también de uno en uno pulsando el Up. Iríamos pasando con el Shift a este y luego otra vez volveríamos al principio. Y con el Up nos movemos para arriba. Cuando tengamos configurado como queremos, es decir, este valor, le damos a Data Enter para continuar. La siguiente pantalla es la opción de desplazamiento del punto decimal. En esta pantalla podemos ya servirnos de la tecla Shift para ir moviendo el punto decimal para tener los decimales de precisión que queramos o los valores enteros, las cifras enteras que queramos. Si aumentamos el número de decimales, disminuimos el número de cifras enteras. Eso es evidente, porque el número de dígitos no lo podemos cambiar. Una vez que tenemos ya el punto decimal donde nos interesa, pues le damos a Data Enter para continuar. Y ahora seguidamente empezamos ya la configuración del punto 2 del escalado, es decir, del valor que corresponde a el valor de temperatura de 100 grados que corresponde a la corriente de 20 miliamperios. Entonces, lo primero es la input que tenemos que tener, la input del punto 2, que será 20 miliamperios. Si no tenemos 20 miliamperios, nos situamos con el Shift en este dígito. Si estamos ya en este dígito, pues simplemente es con el Up ir subiendo. Si queremos poner aquí, cambiar el siguiente dígito, nos moveríamos otra vez con el Shift y empezaríamos con el Up otra vez a subir. Cuando tengamos el valor que queremos, le damos a Data Enter para confirmar y seguir para adelante. En esta pantalla ya nos aparece el valor del display 2, es decir, del valor de indicación para el punto 2 del escalado, que corresponde o que tiene que ser 100.0, es decir, 100 grados centígrados. Entonces, lo mismo, si tenemos este valor, pues lo dejamos tal cual. Que no lo tenemos, pues con el Up y con el Shift, o solamente con el Up, podemos cambiar este número para arriba, irlo subiendo, y cuando lleguemos al 0 otra vez al 9 y al 0 de nuevo. Cuando tengamos lo que queremos, le damos otra vez a Data Enter para continuar. Y con esto ya finalizamos el proceso. Aparece ya Store, indicándonos que ya ha almacenado la configuración y automáticamente al cabo de un tiempo muy pequeñito se vuelve a poner en modo de operación normal, en modo en el cual nos daría la indicación que corresponda a la corriente que tenemos en la entrada. Y con esto finalizamos este vídeo. Ahora te toca a ti probar todo esto en tu indicador y comprobar efectivamente que te funciona correctamente. ¡Suerte!